Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con la enseñanza de Lázaro y el rico y su perspectiva escatológica. Muy importante que yo vengo explicando lo que significa perspectiva escatológica. Significa con referencia a los postreros días o postreros tiempos, o últimos días, o días finales, o la consumación de los siglos, pero de la antigua alianza. A eso es a lo que se refiere y a nada más. Entonces, muy importante que podamos mirarlo, ya que esto es totalmente nuevo, absolutamente nuevo. Nosotros nunca hemos escuchado ninguna enseñanza así como esta, en la que se nos diga o que se nos enseñe acerca de una perspectiva escatológica para el rico y Lázaro. Nunca. Entonces, muy importante que nosotros estamos mirando a través de la Biblia lo que la Biblia nos enseña respecto a lo que Cristo vino a traerles hace 2000 años, cuando estaba terminando el antiguo pacto o antigua alianza, que el Señor claramente se los dice en Lucas 16:16, 3 versículos antes de decirle a esa misma audiencia sobre Lázaro y el rico, que fue un ejemplo que les puso. Él les viene hablando y les pone un ejemplo. Entonces Él les dice en el verso 16, les dice: la ley y los profetas, la antigua alianza, viene únicamente hasta Juan, y a partir de ahí entonces les es enseñado el evangelio del reino. Eso es muy importante. A eso se refiere o nos referimos con perspectiva escatológica. Así que vamos a leer Lucas 16, verso 27, en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Señor, bendiga su palabra. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Muy importante. Aquí vemos los 3 personajes. Acordémonos que cuando el Señor comienza a hablar, habla de un rico vestido de púrpura y de lino. El Señor define al rico, o lo pone en una perspectiva, lo viste en una perspectiva que ellos podían entender. Ellos podían entender de que ellos eran los maestros, pastores y guías del pueblo, y eran los que gobernaban eclesialmente al pueblo. Entonces ellos entendían. El Señor les pone un ejemplo que ellos entienden claramente. O si no, ¿por qué solamente unos capítulos después ya lo matan? Esos mismos. Entonces, o dan la orden de matarlo, que eso está en total armonía con los otros evangelios sinópticos, como yo les presenté unas imágenes en una de las enseñanzas anteriores. Entonces el Señor claramente los viste, pero también les pone a Abraham. Ya nosotros hemos visto en estas últimas enseñanzas, 2 o 3, claramente cómo el Señor les pone a Abraham, y cómo ese Abraham representa la fe en la palabra que el rico está rechazando. En Abraham estaban los propósitos de Dios para toda la humanidad. En Abraham, por eso es el padre de la fe. Por eso es que el Señor dice de que no es el que es nacido de la simiente de Abraham, o que es nacido de Abraham, Isaac y Jacob, y que es nacido en Israel, el que es hijo de Dios, sino aquel que es de la fe de Abraham. Entonces el Señor pone a Abraham porque es el personaje principal de esta parábola. El personaje principal es la palabra de Dios, y el Señor pone a Abraham representando la fe más alta en la palabra de Dios, pues es el padre de la fe. Entonces es muy importante que todo esto está en la palabra, pero no lo dice ahí, sino que eso lo encontramos nosotros en el resto de la Biblia. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender los personajes que el Señor coloca en ese ejemplo que les está dando a su audiencia. Entonces,
También tenemos a Lázaro, que Lázaro es el mismo nombre de Eleazar, viene del origen de Eleazar, que era, yo había dicho de que era el siervo de Isaac, pero es el siervo de Abraham, para conseguirle una esposa a su hijo Isaac. Entonces el nombre de Eleazar significa Dios es quien me ayuda, Dios es mi ayuda, espero la ayuda de Dios. Que este Lázaro acá tipifica al pueblo que esperaba un Mesías, que esperaba la redención en el Mesías, que esperaba que el Señor los ayudara y los libertara de esas presiones tan terribles que tenían en el siglo I. Entonces, muy importante, pero también ese Lázaro representa la fe del rico que rechazó la palabra. Él solamente tenía fe en prodigios, milagros y maravillas, aunque el Señor les mostró que aunque les hizo el milagro que ellos pedían, no les importó. Ese milagro antes fue el detonador para que lo mataran a él definitivamente. Entonces, muy importante que entendamos la palabra, hermano. Esto todo está ahí, imposible no encontrarlo. Lo que pasa es que como nos enseñaron, nos llevaron por un camino, y es imposible que cuando usted y yo vamos por un camino podamos entender lo que hay en otro camino, en el camino de la Biblia, interpretando la Biblia. Así que aquí están los tres personajes, muy importante. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique ese Lázaro que está muerto, estaba muerto como él, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El Señor le está poniendo un ejemplo de cómo no ir al lugar de tormento. Le está poniendo un ejemplo a esos escribas y fariseos de cómo no ir a un lugar de tormento, creyéndole a Moisés y los profetas, que venía únicamente hasta Juan, como lo dice 3 versículos anteriores, en el versículo 16 de Lucas 16. Entonces, muy importante. Y Abraham le dijo, el más alto representante de la fe en Dios, de la fe en la palabra, por eso el Señor lo puso ahí. A Moisés y a los profetas tienen, óigalos, eso, la palabra que defendió o que le creyó Abraham al Señor. Y entonces les pone aquí un ejemplo, porque cuando Abraham estaba, Moisés y los profetas no estaban escritos. Por eso es que vemos que el Señor les está poniendo un ejemplo, simple un ejemplo, usando al Padre de la fe en la palabra, donde no existía todavía, no existía el Tanakh, no existía ni el libro de Moisés, de la ley, no existían los libros de los profetas, no existían los salmos, nada existía. El Señor pone a Abraham como ejemplo, cuando no existía nada, como ejemplo en la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, muy importante que vemos con mayor razón de que esto no tiene que ver con ninguna historia, porque si fuese una historia, Abraham todavía no tenía la palabra de Dios en la mano, no existía. No existía, ni siquiera existía, ni siquiera había nacido Moisés. Nada. Cuando Abraham, ni Jacob, ni el pueblo, nadie. Estaba solamente el Señor pone a Abraham porque es un ejemplo, es una figura, es una parábola. Es una enseñanza, pero también tiene un aspecto profético, escatológico para eso, para unos días después de eso, e histórico, que acontecería radicalmente. Entonces, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, el Padre de la fe les dice a ellos, tengan fe en la palabra de Dios, porque la palabra Moisés y los profetas no es otra cosa que la palabra de Dios. Entonces, muy importante. El rico entonces dijo, no padre a Abraham, no a esa palabra que tú dices. Ojo, lo llaman padre, pero Abraham claramente es el padre de la fe. Entonces, como les dijo el Señor, si no creen, si creyeran Abraham, las obras de Abraham harían. O sea, le creerían al Señor, creerían en un Mesías, que lo tenían al frente, que dice que Abraham lo vio y se gozó. Y Abraham buscaba no cosas terrenales, una ciudad en el desierto, por allá en el Medio Oriente, sino la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muy importante. Entonces, el rico entonces dijo, no padre Abraham. Lo llama padre a pesar de que ellos negaban la fe del padre Abraham.
Abraham era padre de todos aquellos en la fe en Jesucristo. Por eso el Señor exalta la fe de Abraham. Abraham es padre de todos aquellos que tienen esa misma fe que él tenía, la fe en Dios, la fe en un sustituto, porque cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le dio un sustituto, un cordero, y él lo vio y se gozó, porque no tenía que sacrificar a su hijo, sino que había un cordero profetizado que iba a morir. Entonces ese Abraham, ese que profetizaba de ese Mesías, como lo dice claramente Gálatas 3, todo el capítulo, pero veamos 3:16 y 17, Cristo, la simiente de Abraham, en él estaban todas las bendiciones y todas las promesas de Dios. Entonces, no padre Abraham, pero si Lázaro fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Entonces vemos arrepentimiento, está pidiendo arrepentimiento, y lo único que sí sirve para arrepentimiento es la palabra de Dios. Claramente cuando Pedro les está compartiendo, les está predicando en el mismo día de Pentecostés a toda esa gente, a todos esos judíos que había en ese día, él viene y les habla del Mesías y dice que ellos lo habían crucificado. Entonces les está predicando el evangelio de Dios. Una vez que él vino, el evangelio del reino les está predicando. Y entonces, en el verso 37, él les predica. Y entonces ellos le dicen: entonces, ¿qué haremos? Una vez que escucharon la palabra de Dios, su corazón fue compungido, sintieron arrepentimiento y le preguntan a Pedro: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y en el verso 38, Pedro les dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, arrepentimiento, que es lo que le está diciendo aquí el rico Abraham, en un ejemplo que el Señor les está poniendo a esa audiencia. Y entonces el único sistema de arrepentimiento, según Hechos 2, 37 y 38, es la palabra. Ellos escucharon la palabra e inmediatamente le dijeron: ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y convertíos. ¿Cómo se arrepiente y se convierte uno? Escuchando la palabra de Dios, que es lo que le dice en un ejemplo Jesucristo a su audiencia, y les pone la fe de Abraham, la palabra de Dios, Moisés y los profetas. Y ellos le dicen: no. Entonces no hay sistema de arrepentimiento. Abraham mismo se lo asegura. O sea, Jesucristo mismo le dice a su audiencia, como usando a Abraham. Mas Abraham les dijo: si no oyen la palabra de Dios, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco se arrepentirán, aunque Lázaro sea levantado de los muertos. Tremendo. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, gracias por tu bendita, preciosa y eterna palabra. Dios mío, gracias por ayudarnos a entender estas maravillas, Señor, de tu palabra, traduciendo tu palabra, Señor. Tú mismo, Espíritu Santo de Dios, dándonos a entender tu palabra. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias. Tremendo. Tremendo. Entonces, aquí vemos que el rico, vestido de púrpura y lino, ojo, lo que define al rico es sus vestimentas. O si no, si el Señor hubiese hablado de un rico, eso interprételo como quiera, hermano, como nos lo han interpretado, llévelo por donde quiera. Pero como el Señor lo vistió de púrpura y lino, lino el sacerdocio, púrpura las autoridades, el sumo sacerdote, el Sanedrín, los 70 ancianos, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, que el Señor los define en Romanos capítulo 2, versos 17 al 20, que eran los pastores, maestros y guías del pueblo, que tenían que ser, y que tenían que ser luz a las naciones, pero nada de eso lo cumplieron, como los acusa el Señor en Romanos claramente 2, 17 al 24. Entonces, el rico rechazó la fe de Abraham. Y rechazar la fe de Abraham es rechazar la justicia de Dios.
es rechazar al Mesías de Dios, es rechazar los propósitos y todas las promesas de Dios que estaban en la simiente de Abraham, el Mesías, es rechazar la salvación, es rechazar comunión con Dios, es rechazar la vida eterna con Dios. Eso es rechazar la palabra de Dios. El rico de vestido de púrpura y de lino, ojo, no el pueblo, porque el Señor vino contra ellos, lo está acusando acá, y con esto los está condenando, como lo venimos viendo y lo vamos a seguir viendo. El rico rechazó la palabra de Dios, rechazó a Abraham, aunque lo llamaba padre. Rechazó a Abraham, rechazó la palabra de Dios para arrepentimiento, y ya vemos que la palabra define que es imposible arrepentirnos sin escuchar la palabra de Dios. Es imposible. Por eso le digo, una vez que ustedes escucharon y ellos mismos le dijeron: ¿qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? Arrepentíos y convertíos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerios y puedan ver a Jesucristo, pueda nacer Cristo en sus vidas. Entonces, el rico vestido de púrpura y lino rechazó la palabra de Dios para arrepentimiento, porque el mismo rico, ya lo acabamos de leer, hermanos, la Biblia, interpretando la Biblia, pide de que le mande a un muerto que lo resucite para que sus hermanos lo vean y se arrepientan. Y el Señor les dice, usando a Abraham un ejemplo, el único sistema de arrepentimiento es Moisés y los profetas, la palabra de Dios, que en el verso 16 les dice que únicamente ese sistema y esa antigua alianza llegaba hasta Juan. A partir de Cristo tenía que ser a través del Evangelio del Reino. Muy importante, hermanos, esto es imposible refutarlo. Aunque está el amor de la gente hacia la mentira, que refutan todo lo que tenga que ver con Cristo. Si él mismo dice que él cumplió toda la profecía que hablaba de él en Lucas 24:44 en adelante. La gente lo niega y siguen esperando cosas, aunque el Señor dice que los cumplió, hermano, por defender una mentira. Pues, ¿qué no van a defender? La religión es así, de terrible, de ciega. No le importa rechazar a Dios con tal de mantener sus sistemas, o si no, hermanos, porque usted va a una congregación y tiene una religión, y va a otra y tiene otra, y va a otra y tiene otra. Les podría dar, dicen que hay más de 16.000 sectas en el mundo. Entonces ahí tienen 16.000 ejemplos. Cada uno tiene su propio sistema de interpretación. Y entre esos podemos contar a los testigos de Jehová, que interpretan la palabra a su manera, sacan a Cristo. Los mormones, donde todo se vale. Los adventistas, unitarios, trinitarios, con toda cantidad de legalismo y todo eso. O sea, yo no estoy negando nada, estoy diciendo la verdad, que tenemos que ceñirnos a la Biblia, Yo creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tenemos que ceñirnos a la Biblia y no a los sistemas legalistas y liberales que unos y otros montaron y tienen su negocio cada uno. Entonces, muy importante, el rico rechazó la palabra de Dios y con eso rechazó a Cristo, que es la palabra. Él es el verbo, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Rechazaron el camino de Dios, rechazaron la verdad de Dios y rechazaron la vida eterna con Dios. Entonces, ellos y todo el que rechace a Cristo, ojo, y su palabra, tal como está escrita. Y rechazaron el perdón de pecados. Entonces, con eso rechazó la justicia de Dios que estaba en Cristo. Ojo, y que el Señor dice, ese sistema de Moisés y los profetas era parte de la antigua alianza, que era, ojo, una alianza de Dios 100% únicamente con los judíos. El Señor claramente dijo, solamente he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy importante. Toda la antigua alianza únicamente tenía que ver con los judíos, y esa era únicamente hasta Juan. A partir de ahí el Señor, todos se esfuerzan por entrar en él, todas las naciones, incluyendo al Israel del primer siglo. Ya hoy en día son puros pecadores, y la iglesia del Dios vivo, donde todos tenemos que venir en arrepentimiento y entrar a la iglesia del Señor, o a la Nueva Jerusalén, a la iglesia del Espíritu Santo. No más, así de sencillo. Entonces, en Hechos 5:31, mire qué tremendo. Dice el apóstol, a Jesús, que es el que le está hablando. Ojo, que esta es la unidad perfecta de la palabra, hermanos. El que le está hablando a los escribas y fariseos, y que les pone un ejemplito pequeñito de un rico con unas vestimentas especiales que lo definían.
Un Lázaro que lo define como Eleazar y como el milagro que ellos están pidiendo, y un Abraham que lo define como el campeón de la fe en la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ese es el que le está hablando a ellos, que ellos rechazan la palabra. Aquí les dice el apóstol, a ese Mesías, a ese Jesús que les habló, que les habla a ustedes en todas partes, Dios ha exaltado con su diestra. La diestra de Dios es el poder de Dios, por príncipe. Ojo, que aquí príncipe es rey, no es otra cosa. Entonces aquí dice que eso ya es pasado. Ha exaltado a ese que les dice en Hechos 2, 38, 37, que ellos crucificaron y mataron. En el capítulo, 3 capítulos después, en el verso 31, les dice a ese Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe hace 2000 años. Ojo, para los que dicen que Jesucristo todavía no está reinando, sino que va a reinar en un milenio. Por príncipe, pero no solamente príncipe, y salvador. Por eso es que claramente la Biblia enseña, el Nuevo Testamento enseña, que si Cristo es únicamente salvador para nuestra vida y no es Señor o Rey de nuestra vida, no es nada, hermanos. Príncipe y salvador. Señor es príncipe, Rey y salvador. Dos ministerios tremendos entre los muchos que trajo. Que vino como sacerdote también, como profeta, para dar a Israel, a esos que le está hablando en Lucas 16, a esos que le está hablando, para dar a Israel. Mire que ya aquí está resucitado el Señor, ya estamos en el día de Pentecostés, ahí en los mismos días, ojo, para dar a Israel. A eso vino él, como príncipe, como rey. Así lo reconoció Natanael: tú eres el rey de Israel. Tomás lo reconoció: mi Dios y mi rey, mi Señor. Pablo también lo reconoció como tal. En fin, Pilato también, y lo puso escrito, porque era profético que él, ese que estaba muriendo ahí, era el rey de los judíos. Y sin embargo hay gente que sigue enseñando de que no, que hay un milenio en donde el Señor va a reinar, hermano. Lo que es creerle a los hombres, hermano, y no creerle a la palabra por falta de estudio, por pereza. Porque nuestra vida tenemos a Dios como algo de nuestra vida, no como nuestra vida. Como decía Pablo, para mí, mi vida es Cristo, y si muero, gano. Solo me glorío, no en mi trabajo, no en mis riquezas, no en mi hogar, no en mi esposa, no en mis hijos, no en nada. Solo me glorío en Cristo y en ese crucificado. Me he propuesto no saber nada entre vosotros de tantas teorías, de tantas cosas, sino a Cristo y al crucificado. Cada día muero por Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, muy importante, hermano, la diferencia de los que defienden religión y los que verdaderamente, que el Señor nos ayude a vivir como Pablo declara que vivía para Cristo. Para dar a Israel, entonces, a Dios ha exaltado a Jesús, al profeta que profetizó Moisés, a Silo, el que profetizó Jacob en Génesis 49:10, a Silo, al Salvador que profetizó Isaías en Isaías 49:6, para dar salvación a Israel, a Judá y a las naciones. Para dar salvación a Israel, a Judá y a las naciones. Y como el Salvador que profetizó Jeremías 23, 5 y 6, que en sus días, en los días de Cristo, que Dios exaltó como príncipe y salvador, en sus días sería salvo Judá, e Israel habitaría confiado. Hace 2000 años. Hace 2000 años, y aquí Pedro asegura lo mismo. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador hace 2000 años. No va a venir a salvar a nadie, sino únicamente, según Hebreos capítulo 9, verso 28, únicamente viene a salvar a los que ya son cristianos, a los que le esperan. Cuando Él venga, los que sean de Él, a esos, por esos viene. Léalo, por favor, léalo y léalo 1000 veces hasta que lo entendamos, hermano. Por eso es que en Apocalipsis también dice que el que es justo siga siendo justo todavía, y el que es injusto siga siendo injusto todavía. Cuando el Señor venga, como lo encontró, así se quedó.
Eso es muy importante, la unidad perfecta de la palabra. Así que es muy importante que el Señor vino como Salvador, pero no había forma de que el Señor salvara a nadie si no nos justificaba. La justicia de Dios, porque ellos, acuérdense, que el Señor les dice en el verso 15 que ellos se justificaban a sí mismos y que lo que ellos tenían por sublime delante de Dios era una abominación. Muy importante. Y la justicia de Dios no tiene, ni tuvo, ni tendrá nada que ver con obras. Y ellos, esa cúpula cimentaba su vida en obras, en mandamientos, en lavarse las manos, en todas cosas externas que el Señor dice que con el uso se acaban. Por eso le agregaron 6,000 mandamientos, a los mandamientos de Dios le agregaron 6,000 mandamientos del Talmud. Y el Señor los acusa de que le ponen cargas al pueblo que ni ellos mismos podían cumplir. Porque se sentaron en la cátedra como si fueran Dios, como si fueran Jesús, porque él era el profeta que se debía sentar en la cátedra de Moisés. Entonces, la justicia de Dios nunca ha tenido que ver con obras. Ni con pelo largo, ni con pelo corto, ni con bata larga, ni con nada. Es una obra que hace el Espíritu Santo y Él lo transforma a usted por dentro y por fuera. Pero es la justicia de Cristo la que Dios mira, no lo que usted y yo hagamos. Lo que usted y yo hagamos es debe ser producto de la fe que produce la palabra viva en nosotros, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la gloria de Cristo. Y entonces Él nos transforma, no solamente por dentro, sino por fuera. No los hombres con mandamientos de hombres. Eso es lo que está lleno esto. Así que la justicia de Dios no tenía que ver con obras. Y ellos llenaron al pueblo de mandamientos de hombres. Por eso los llenaron de llagas. De llagas. Un ejemplo muy claro, hermanos. Los judíos a partir del siglo I, que siguieron pegados al judaísmo, rechazaron siempre a Cristo, al punto que hasta hoy domingo, 4 de abril, hoy, los que se llamen judíos o de Israel hoy en día, que están esperando un Mesías, fue que le robaron al Mesías de hace 2000 años. O sea que si ellos tienen la razón, usted y yo estamos en una mentira. Cerremos esto y vayámonos y dediquémonos a comer, a vivir y a vivir bueno. O ellos están en la verdad esperando un Mesías, o usted y yo estamos en la mentira, nada, o en la verdad. Y si nosotros estamos en la verdad, ellos están en la mentira. Claramente la historia lo demuestra, la transformación de nuestra vida lo demuestra, que no es una religión ni mandamientos de hombres obligándonos a guardar cosas y a cambiar por fuera, nada que ver, todo eso es pecado, eso es trapo de inmundicia para Dios. Entonces, esa fe que ellos tenían en obras es lo que es el Talmud. El Talmud tiene 6,000 mandamientos y eso es lo que la gente cree y rechazan al Mesías, por eso están esperando un nuevo Mesías. O sea que a ellos le robaron la llave de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios hace 2000 años hasta el día de hoy, igual que a mucha gente. Ojo, ese es el mejor ejemplo de lo que hace una palabra corrupta en la vida de la persona, nos llena de llagas putrefactas delante de Dios. Por eso el Señor les dice, lo que ustedes tienen como sublime, como santo, en el verso 15 de Lucas 16, delante de Dios es una abominación, lo peor delante de Dios. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. Muy importante. Muy importante. Esto no lo enseñan. Tristemente esto no lo enseñan. Si no lo enseñaran, qué bueno sería para poder aterrizar de tanta mentira que hay todavía en nosotros. Así que la justicia de Dios no tenía que ver con obras. Tenía que ver primero la justicia de Dios no tenía que ver con obras. Tenía que ver primero con vivir, ojo, la justicia que Dios exige para salvarnos. Tenía que ver con vivir una vida perfecta delante de Dios. Jamás ha habido ninguno, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Adán, ni Noé, ni David, ni Pablo,
ni Pedro, ninguno pudo vivir una vida perfecta delante de Dios. Solamente uno podía vivir esa vida perfecta, Cristo. Ojo. Y a ellos dijeron, no nos interesa la justicia de Cristo, por eso lo rechazaron. Abraham, le dijeron, a Abraham no, a los profetas, a Moisés no, y a los profetas no. Y después le dijeron a Cristo no, y le dijeron a los apóstoles no, y a la palabra de Dios no. Oh, y esto pasa hasta el día de hoy, hay mucha gente. Segundo, la justicia de Dios tiene que ver, segundo, con un amor perfecto hacia Dios. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. El único que puede cumplir eso es Cristo. Él vino y amó a Dios perfectamente. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que termine los propósitos que Él puso para yo terminar. Y yo cumplo toda la justicia de Dios y cumplo todas las profecías que Dios puso sobre mi vida. Ojo, entonces, segundo, un amor perfecto hacia Dios. Esa es la justicia de Dios. Tercero, la justicia que el rico y Lázaro, que el rico vestido de púrpura y lino, que tipifica toda esa cúpula, rechazaron. Tercero, tenían que vivir tener una obediencia perfecta según la palabra de Dios y delante de Dios y delante de los hombres. Imposible. Ojo, para los que están detrás del ungido, el santo que predica, ojo, el único, por eso dice la Biblia que solamente pongamos los ojos en Jesucristo, lo dice el libro de Hebreos. Jesucristo, el único que podemos, el autor y consumador de nuestra vida, de nuestra salvación y de nuestra fe, Cristo. ¿Por qué? Porque Dios exige una obediencia perfecta y el único que pudo obedecer perfectamente a Dios fue Cristo. Entonces a usted ya lo ve, no ponga más los ojos en ningún hombre, nadie, ni en mí ni en nadie, ni yo los pongo en nadie, hermano. No existe hasta ahora uno que yo ponga los ojos en él. Que me edifico mirando a hombres y que quisiera imitar hombres por el testimonio que los conoce, gloria a Dios que sí, porque honra al que honra merece, pero no más, hasta ahí no más. Porque cuando usted se mete a la vida verdadera, ay, Dios mío, imposible, solamente Cristo podía vivir una vida perfecta para Dios, o sea, una obediencia perfecta para Dios. Cristo. Y cuarto, para que Dios nos justificara, la persona tenía que tener una justicia perfecta delante de Dios. Y justicia, ojo, anótelo, tiene que ver con imitar o vivir el carácter de Dios. El carácter de Dios. Que el único que pudo manifestar eso fue Cristo. El carácter de Dios y obediencia a la palabra de Dios. Eso es justicia. Justicia tiene que ver con el carácter de Dios y la palabra que Él demanda. Entonces, esas cuatro cositas las cambiaron los de púrpura y lino, las sustituyeron por su propia justicia. La justicia que Dios exigía y que solo Cristo podía cumplir, la sustituyeron con miles de mandamientos de hombres, como los acusa el Señor, claramente. Tremendo. Entonces, ¿sí ven? Esa cúpula, el Señor les pone un ejemplo de la palabra que salió de la boca de Dios, por eso pone a Abraham, de la fe en esa palabra. El mismo Abraham que ellos llaman su padre, les dice que si quieren que todos sus hermanos se conviertan, que escuchen la palabra de Dios. A Moisés lo prueba. Ellos dicen no, o sea, no a tu fe, Abraham, aunque te llamamos padre por conveniencia, no a Moisés, al que llaman ellos el más grande profeta, no a los profetas, no a Cristo, no a los apóstoles, no a la palabra de Dios. Muy importante, pero sí a los mandamientos de hombres, al Talmud, que ellos comenzaron a implementar desde Babilonia. Por eso es que Apocalipsis 17 y 18 habla de una ciudad
de una gran ramera, pero está hablando espiritualmente, no está hablando de una ciudad, y habla de Babilonia. Babilonia se está refiriendo al Talmud, a los mandamientos de hombres que nacieron en Babilonia. Claro que eso lo vamos a ver desglosadito, como para bebés, cuando el Señor nos permita, si es que nos toca, ¿cierto? Si es que nos toca, si es que el Señor nos presta la vida, y podemos seguir compartiendo. Entonces, muy importante que el Señor los acusa en Marcos capítulo 7, muy importante, Marcos capítulo 7, muy importante. Mire, aquí, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, la misma audiencia, verso 5 de Marcos 6, la misma audiencia a la que le está dando Lázaro y el rico, ese ejemplo, o esa alegoría, o esa figura literaria, la misma audiencia viene y les dice aquí. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme, ojo, no le están conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué no andan conforme a la palabra de Dios tus discípulos? No, mire lo que le dicen al Dios eterno, a Emmanuel, Dios con nosotros, al que profetizó Moisés como el gran profeta, etcétera, etcétera. ¿Por qué tus discípulos lo cuestionan? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme, o sea, una vida perfecta a la tradición de los ancianos, Talmud, mandamientos de hombres, sino que comen pan con manos inmundas? Ojo, respondió Jesús, y este será el nombre con el cual le llamarán: Yahweh, justicia nuestra, a Jesús. Jeremías 23, 5 y 6. Ese que es el primero y el postrero, ese que tiene las llaves de la muerte y de la tumba y del Hades. Les dijo: hipócritas, doble cara, trifásicos. Bien profetizó de vosotros Isaac, como está escrito: este pueblo de labios me honra. Uy, hermano, no solamente ellos. ¿Cuántos hoy en día en los púlpitos? No me refiero al pueblo, a los púlpitos, hermano, tremendos ungidos, tremenda palabra, tremendas cosas, y sus vidas una mentira, hermano, enriqueciéndose a costa de un pobre pueblo ignorante, al que no le dan el maná que hay que darle. Enseñanza de la palabra, cavar y ahondar. Ojo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Mira en vano, enseñando como doctrinas de Dios, mandamientos de hombres. Ahí lo sigue diciendo. Qué tremendo, hermanos, ahí lo sigue diciendo, sobre mandamientos de hombres. Un ejemplo, el Señor en Mateo 21, 22, 23 y 24 es el juicio contra los de púrpura y de lino. Juicio de Dios, porque el Señor fue a juzgarlos, a confrontarlos. Por eso esta enseñanza de hoy la podemos titular: Lázaro y el rico y su perspectiva escatológica, y la confrontación de Jesús contra los de púrpura y lino. Les da un ejemplo en Mateo 21, les da varias parábolas, y antes de darle las parábolas de los labradores malvados, aquellos que cogieron, el Señor les arrendó la viña y dijo que la pusieran a producir, y que el Señor en su tiempo enviaría a sus siervos para recoger los frutos. Pero no, les mandó los siervos, los profetas, y los mataron, los mandaron a todos, los mataron. Y después dice: les voy a enviar a mi hijo, van a tener respeto a mi hijo. También lo mataron y dijeron: este es el heredero, este Jesús, este Yeshua es el heredero de Dios. Quedémonos, matémoslo y quedémonos con la viña, con todo eso. El Señor les da esa parábola. Y
ellos mismos dicen, este se está refiriendo es a nosotros, a este que vamos a matar se está refiriendo es a nosotros, pues fue que él decidieron matarlo ahí y después, pero lo que llenó su taza, ya, el detonador, fue que resucitó a Lázaro. Entonces, les da, antes de esa parábola, les da una parábola de los dos hijos. Los dos hijos, dice que un hombre tenía dos hijos. A los dos hijos se refiere es a las 12 tribus. Antes de dividirse, los dos, o sea, después de que se dividieron, que estaba Efraín, que representaba las tribus del norte, y Judá, que representaba las otras tribus, para las 12 tribus. Y Efraín, esos eran a los dos hijos que se refería el Señor. Ahí hace 2000 años, a esa audiencia, hace 2000 años, no a usted ni a mí. Usted y yo simplemente miramos la palabra para entender lo que el Señor hizo y que nos toca a nosotros de ahí. Entonces tenía dos hijos. Uno era Efraín, las 10 tribus que se divorciaron, se separaron del Señor, el Señor se divorció de ellos. Entonces, el Señor le dijo a ese y les dice que un hombre tenía dos hijos, y al uno le dice que vaya a labrar la viña, el campo, y entonces ese hijo le dice, no lo voy a hacer, que eso fue las 10 tribus, le dijeron a él, no, pero después vinieron y le dijeron, padre, sí, lo vamos a hacer, o sea, lo aceptaron. Cuando vino Cristo, esos que habían rechazado al Padre, cuando vino Cristo, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 5, dice que habían en Jerusalén judíos, varones justos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí estaban las 10 tribus perdidas y le dijeron sí el día de Pentecostés, 3000, 5000, y siguieron convirtiéndose por miles. Eso le dijeron sí. Entonces viene y el otro hijo, ya Judá, le dice, hijo, ve y lábrame el campo. Y entonces él le dijo, sí, lo voy a obedecer, porque ellos se comprometieron en ser luz a las naciones, se comprometieron en glorificar a Dios en el pueblo, se comprometieron en darle la palabra, el alimento de Dios al pueblo, se comprometieron en tener todo listo para cuando viniera el rey. Y le dijeron, sí, padre, lo haremos. Pero después, cuando vino el rey, le dijeron, no. A eso se refiere. Si no lo habíamos entendido, como para coquito, ya lo podemos entender. Fácil. A esos dos se refería. Y ojo, que en Efraín están el resto de las naciones. En Efraín, nosotros venimos de Efraín, porque Efraín se prostituyó con las naciones del mundo, entonces de ahí salimos todos nosotros. Entonces, Dios mío, qué tremendo. Esos dos hijos eran las tribus perdidas y Judá, o Jerusalén, que mata a los profetas y apedreja a todos los que te son enviados, lo mismo. Entonces, a esos dos hijos, entonces viene y le dice en el verso 31, ¿cuál? Le pregunta a los escribas y fariseos que eran su audiencia en esta parábola de Mateo 21, y era la misma audiencia de Cristo en Lucas 16, todo Lucas 16 y en el ejemplo que les pone el Lázaro y el rico. ¿Cuál de los dos hijos? Efraín, las 10 tribus perdidas, que le dijeron no y que después le dijeron, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y le respondieron los escribas y los fariseos, los de púrpura y de lino. Dijeron ellos, los de púrpura y de lino, el primero, o sea, Efraín, que a pesar de que se había divorciado del Señor, que Dios se había desentendido de ellos, cuando vino el Mesías le dijeron, sí, Señor, sí queremos. ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo, a quien os es enviado. Eso, entonces, ellos mismos, los escribas y fariseos, le dijeron. El primero fue el que obedeció, pero no sabía que el Señor les estaba dando una pregunta en donde ellos mismos se clavaban el cuchillo. Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, ahora que ustedes reconocen que las 10 tribus perdidas, cuando yo vine, aceptaron la palabra de mi Padre que estaba en mí, porque yo vine en la palabra de mi Padre y vieron mis obras, aceptaron las obras de mi Padre, o sea, a través de los apóstoles. Eso que ustedes aceptaron, que ellos sí obedecieron a Dios. Ojo, de cierto os digo, les aseguro, que los publicanos, ojo, publicanos, los cobradores de impuestos, todos esos que tenían que ver o sea, que no tenían que ver con Dios, y las rameras
van delante de vosotros, escribas y fariseos, los de lino y púrpura, al reino de Dios. Ojo, mire cómo aquí los condena, muy importante. Pero ellos mismos se condenaron con su boca, ellos mismos le dijeron, el que obedeció fue Efraín. Y nosotros, que tú nos habías entregado todo, que nos habías entregado el reino, las promesas, los profetas, los patriarcas, la ley, la gloria, y al Mesías le dijeron, sí Señor, lo haremos. Y después le dijeron, cuando vino el Mesías, le dijeron, no, matémoslo y quedémonos con todo lo de él. Muy importante, entendamos la palabra del Señor, hermanos. Miren, para coquito. Y les dice en el verso 32, Jesús, Yeshua, el profeta, Emanuel, Dios con nosotros. Porque vino a vosotros Juan el Bautista. Ojo, que la promesa de Dios, de pacto, de la antigua alianza, era hasta Juan el Bautista. Y vino el Señor para confirmar, a través de Juan el Bautista, vino a vosotros Juan el Bautista, y que la ley y los profetas era únicamente hasta Juan, en camino de justicia, en camino de la palabra de Dios, y no le creísteis, lo desechaste. Desecharon a Juan, desecharon a Abraham, desecharon a Moisés, desecharon a los profetas, desecharon al Mesías, desecharon todo, hermano. No siga defendiendo esa mentira, Dios mío. Qué ignorancia tan terrible nos han inyectado a usted y a mí. Pero ya estamos saliendo de todo eso. Pero porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron, los malos, los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que el Señor los nombra uno por uno en Mateo 5, comienza a nombrarlos, los bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados todos esos son pobres. Es Lázaro, es Eleazar o Eliezer, el que esperaba la ayuda de Dios. Eso aquí les dice el Señor. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, viendo milagros, prodigios, maravillas, y viendo de que los otros le creyeron, vosotros no os arrepentís después para creerle a Él. Él le está diciendo para creerle a Él, porque Él vino en el nombre de Dios, vino en la palabra de Dios y vino en las obras de Dios, como ya lo hemos demostrado y como está en la Biblia, verso por verso, como para niños. Muy importante. Entonces Jesús les dice, hermanos, en Lucas 13:28, mire, antecito, porque ellos decían que Abraham era su padre, y les dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando les pone este ejemplo, esta parábola, les está hablando a ellos también. Cuando veáis, mire, porque ellos ellos se creían justos, ellos creían que en ellos estaba la verdad, que todos los mandamientos que habían ellos aceptado de los ancianos, que el Señor los acusa en Jeremías 8:8. ¿Cómo decís vosotros, la cúpula, que sois sabios y que la palabra de Dios está en vuestros corazones? Habéis cambiado mi palabra por la pluma mentirosa de los escribas. Lo que le decían a ellos, mira, ¿por qué tus hijos no obedecen la palabra de nuestros ancianos? ¿Por qué no obedecen el Talmud? Ojo, entonces Jesús les dice, ustedes que se creen justos, mire dónde van a terminar. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, el padre de la fe, que ellos rechazaron, a Isaac, que le creyó a Dios, y a Jacob, que le creyó a Dios, y a todos los profetas en el reino de Dios. Ojo, y vosotros, los de púrpura y lino, estéis excluidos. Ojo, contrario a lo que ellos creían. Por eso es que el Señor les da esta parábola, porque ellos creían 100% que como ellos eran ricos y que como eran prosperados y como les iba bien y como estaban sobre el pueblo y que podían dar mandamientos de muerte al que querían, ellos creían que tenían la aprobación de Dios. Muy importante, contrario a lo que ellos creían. Por eso el Señor les da esa parábola del lazo del rico, que ellos creían todo lo contrario, que ellos creían que ellos iban a terminar con el padre Abraham. Pero aquí el Señor les dice, el lloro y el crujir de dientes de ustedes cuando vean
No cuando estén al lado de Abraham, en el seno de Abraham, sino cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes excluidos en el otro lado, en el lado del calor, alta temperatura. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo la palabra interpreta la palabra? Ponga esto en Lázaro y el rico. Lo mismo. Jesucristo les asegura a ellos lo mismo. Que defiende, que Padre Abraham, mírenlo aquí nuevamente, el Señor lo pone como ejemplo. Lo mismo, hermanos. Coquito para niños. Jesús les dio duro a esa cúpula de lino y de púrpura, que presumían que eran muy buenos, que eran justos, que agradaban a Dios, que estaban haciendo la voluntad de Dios, porque ellos creían que la riqueza que tenían, por eso el Señor lo pone, un rico que tenía banquete todos los días, o sea, toda su vida tenían banquete. ¿Por qué? Porque esa cúpula se la pasaban de padres a hijos. Por ejemplo, mire cómo estaba ahí en el primer siglo, cómo estaba Anás, y Anás le entregó a Caifás su yerno, y estaban todos los de la familia de los sumos sacerdotes, Juan, Alejandro y toda la familia de los sumos sacerdotes, todos se la pasaban del uno al otro, hermanos, banquete todo el año, y no le daban la comida al pueblo. Por eso era pura migaja lo que recibía Lázaro, Eleazar, el pueblo. Pero se está refiriendo no solamente no solo de pan vivir el hombre, ojo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El problema ahí, el problema del Señor es la palabra de Dios, las migajas que le daban de la palabra. El Señor los acusa de que ellos deberían ser los pastores, maestros y guías del pueblo, y no lo fueron. Vuelva y lea, por amor de Dios, hermanos, Romanos 2:17 al 24, para que lo entendamos y nos quede firme la palabra. Ellos creían que la riqueza era su justa recompensa. Ellos se creían así. Por eso el Señor les dice, lo que ustedes tienen por sublime. Ellos creían que todo ese poder que tenían era provisto por Dios. Delante de Dios es una abominación. Y así fue al pie de la letra. Pero según Jesús, cuanto más se exaltaban ellos ante la gente, más abominables eran delante de Dios. Ellos se consideraban buenos y justos y presentaban sus riquezas, su poder, su gobierno, sus familias como una prueba irrefutable de la gracia de Dios sobre ellos. El Señor le dice, lo que ustedes tienen por sublime, todo esto que ustedes exaltan, todas esas exaltaciones que ustedes hacen. Hoy en día hombres que hablan se mofan de tremendos ministerios. Yo he escuchado hombres, pastores, ni lo voy a mencionar porque no vale la pena, decir, y yo lo escuché cuando yo estaba en Miami, decir, cómo se atreven la gente, pobre gente creyente, de ir a esos garajes, a esas cositas pequeñitas donde no tienen futuro. Ustedes pueden ver aquí la bendición de Dios, como Dios nos multiplica. Mire cómo ya compramos este templo y ya compramos y vamos a construir otro, y construyeron otro, y miles y miles, y la gente llevándole el dinero. Lo que ustedes tienen por sublime delante de Dios es una abominación. Eso se cumple, se cumplió en ellos, lo que es las riquezas y todo el banquete que ellos tenían a diariamente. Mientras a Lázaro le daban migajas de la palabra de Dios, porque debían ser los pastores, maestros y guías del pueblo. Como dice Malaquías 2:7, por favor, vuelve y léalo. Y estamos estudiando la palabra de Dios, hermano. Qué vergüenza que nosotros no estudiemos la palabra de Dios. Nosotros estamos, tristemente, teniendo 4 enseñanzas al mes. Primero estamos teniendo 8. Y hasta 12. Ahora 4. En un mes. O sea, si multiplicamos eso en un mes, ¿cuántas horas tiene un mes? Solamente 4 horitas al mes. Y la gente no saca tiempo para estudiar, hermano. Uy, Dios mío, qué clase de hijos de Dios, qué clase de cristianos somos nosotros, hermano. ¿Qué clase? Hermano, expulguémonos. Dice, examinémonos para ver si estamos en la fe, dice la Biblia. Hermano,
No nos conformemos con el cuchuco que nos dan, con los poquitos que nos dan. Tenemos que ir a cavar y a ahondar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que sacar tiempo, si somos hijos de Dios, si somos un pueblo especial. ¿No dice el Señor que somos linaje escogido de todo el mundo? El creyente es linaje escogido por Dios, una nación santa, apartada. Santo significa apartado, hermano. ¿Y apartado de qué? Si seguimos en el mundo con las cosas del mundo y simplemente nos congregamos, escuchamos ya ni nos congregamos la palabra de Dios por estos medios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿cómo vamos a anunciar la palabra, hermano? El mismo cuento de siempre. Sabiendo que el Señor nos da para que cabemos y ahondemos y podamos edificar la gente, hermano, en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por los fundamentos de Dios, que dice Pablo que ya debemos dejarlos a un lado, hermanos. Y estar y cavar y comer alimentos sólidos, no dejar de estar tomando teterito. Gloria a Dios por el teterito, pero ya es parte, es como un bebé, ya lo he explicado. Un bebé ya no le vuelven a dar compota, ni sopita suavecita, ¿no? Un bebé ya come frijoles, hermano, y carne, y chorizo, y de todo tipo de cosas, hermano. Cosas procesadas, y no hay problema. Pura tecnología. Pero la gente todavía con compotas, hermano, y le pasa todo el año con compotas, y alaban y adoran a ese Dios que está ahí al frente, dándoles compota. Hermano, no puede ser. Eso es muy importante. Estos, que deberían ser los maestros, pastores y guías del pueblo, igual que hoy en día los pastores, debemos ser pastores, maestros y guías del pueblo en la palabra profunda de Dios, toda la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, y no solamente en sopitas sin huesito, compotas y teterito. Ellos se consideraban buenos y justos y presentaban sus riquezas como una prueba irrefutable de que la gracia de Dios estaba con ellos. El Señor le dice: terrible, terrible. Eso es una abominación. Todo eso que ustedes alaban como favor de Dios es una abominación. Bueno, ¿cómo es posible que nos está yendo bien el trabajo? Todo muy bien hoy, gracias a Dios por sus bendiciones, hermano. Gracias, y pegados en las bendiciones de Dios, hermano. Mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Dios nos entregó una obra, hermano. Por eso dice que cada uno, hermano, debemos prepararnos. A través de nosotros Dios le enseña a la gente, y después ya Dios nos coge a uno por uno y nos va enseñando cuando cavamos y ahondamos individualmente. El Señor, como ellos se creían sanos, ojo, que el contexto de cuando el Señor les habla en Lucas 5:31, el contexto es que ellos se creían justos, no está hablando de milagros. Los que están sanos, les dice el Señor en Lucas 5:31, le está hablando a los escribas y fariseos, a la cúpula. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, porque ellos se creían sanos, ellos creían justos, no tenían necesidad de Dios. No, Padre Abraham, Moisés y los profetas, no. Y con decirle no al Padre Abraham, le están diciendo no a la simiente de Abraham, que es Cristo, no a las promesas de Dios, no a los propósitos de Dios, no al Mesías de Dios, todo. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, porque lo acusaban de que él iba a los pobres, a las rameras, a los publicanos. Ellos rechazaban a los pobres, rechazaban a las rameras, y rechazaban a los publicanos. Ya lo vimos en Juan 7, 48, 49, 47, 48, que el Señor claramente dice de que ellos ¿quién ha creído? Y alguno de nosotros, ¿quién ha creído en Él? De los fariseos, de la cúpula, del Sanedrín, ¿quién ha creído en Él? Solamente los únicos que han creído en Él son estos malditos ignorantes que no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué no la conocían? Porque ellos no fueron los pastores, los maestros, ni los guías del pueblo. Les daban migajas solamente, y migajas contaminadas, como los acusa el Señor en Mateo 23, capítulo 23, verso 1 en adelante. Léalo, por favor, cuando habla de la cátedra de Moisés. Uno los llenaban de cargas, de mandamientos de hombres, que eran puras llagas delante de Dios. Los que están sanos, le está diciendo a ellos, o sea, ustedes no tienen necesidad de Dios, no tienen necesidad de médico. Médico es Mesías.
Él, que Él vino a sanarnos, vino a restaurarnos, vino a casarnos con Dios, vino a entregarnos el reino, vino a hacernos sacerdotes para Dios y para su Hijo, vino a llenarnos de su Santo Espíritu, vino a que fuésemos el templo santo de Dios, donde Dios mora, donde su palabra mora y donde Él puso su nombre, Hashem, en nosotros. Ojo, ellos no necesitaban eso. Los que están sanos, el Señor, les dice a ustedes, ustedes no necesitan de médico, es que ustedes están muy bien, lo que ustedes quieren por sublime está bien, pero delante de Dios, todo eso, los que están sanos, delante de Dios son una abominación, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los enfermos, se refiere el Señor en el Sermón del Monte, al capítulo 5 de Mateo, y ahí está toda la bienaventuranza sobre los pobres del pueblo, Eliezer. Sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, ustedes, mire cómo el Señor los rechaza. No he venido a ustedes, sino a pecadores, al pueblo que tiene necesidad de Dios, aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que sabe que es pobre espiritualmente. Ojo, claramente los llamó sanos y los llamó justos. A los de púrpura y lino, léalo por favor, hermanos. ¿Cómo los separa? ¿Cómo los quita? Los excluye. Juicio que se cumplió a la perfección, porque esto era para cumplirse en los posteriores días. ¿De qué? De esa antigua alianza, que era únicamente para los judíos, y ya el Señor hizo una alianza con todos, ya por eso ya no hay judío ni griego. Él había hecho una alianza únicamente con los judíos, ya no hay judío ni griego, ni hombre, ni varón, ni mujer, nada, ya la alianza es con todo aquel que venga humillado a Cristo a través del Espíritu Santo, humillado, y de la palabra del Señor. Eso es todo. Ya no busque judío por ningún lado, hermano, solamente pecadores que nos tenemos que arrepentir, no más. Muy importante, hermanos. Qué tremendo. No, vamos a dejarlo aquí. Muy precioso para que veamos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Continuemos y podamos comenzar con la enseñanza de todo lo que han sacado de esta parábola, todo lo que han sacado los pastores, hermano, cuento tras cuento. Y nos han engañado y siguen engañando a todo el mundo. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, hoy es día de Santa Cena. Mira, páralo. Espérate. Yo le agrego después. Porque que no nos vaya a ir la luz, ya terminé, ya párala simplemente. Y ya sigue la cena, enseguida la pone.